Buenos días, buenas tardes y buenas noches, profesor. Mi nombre es Brandon Consumena Forti, soy del grupo 2MM6 y este es mi video de resumen de esta semana. En este video voy a contestar las preguntas guía que dejó en la plataforma. Si ve que estoy viendo del lado, del lado izquierdo de su pantalla, es porque de ese lado estoy leyendo las preguntas. Pero esto lo dejo claro, perdón, lo estoy eliminando más. Que esto debo de aclarar más bien, perdón, que solo estaré leyendo las preguntas, no las respuestas. De hecho usted no lo puede ver, pero en mi monitor no cabe la hoja de Word entera, así que técnicamente está a la mitad, por lo que ni siquiera podría leerla. Pero bueno, empecemos. Primera pregunta. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Ok, la resistencia eléctrica es la oposición. Es una oposición de un circuito electrónico o de un conductor. Esta oposición no impide que pase la energía, más bien la impide, pero sin llegar a cero. Es como si fuera un límite. Teniendo en cuenta este es el circuito, mis dedos son la pila, ¿vale? Si aquí está la resistencia, ay, perdón. Si aquí está la resistencia, entonces, entonces la corriente eléctrica va a circular por este lado hacia el otro polo, ¿vale? Pero la resistencia lo que hace más bien es limitar la zona en la que circula. Supongamos que, por un ejemplo más gráfico, sé que así no funciona realmente, pero digamos que la resistencia lo que provoca es limitar esta zona. Básicamente toda esta zona es la que necesita la corriente eléctrica para circular, es la que tiene el circuito por naturaleza. Pero lo que hacen las resistencias es limitarlo, un segundo, de esta fórmula. Es como si hicieran más estrecho la ruta en cierto punto para limitar la cantidad de corriente eléctrica que circula por el conductor o por el circuito. Y estas resistencias se hacen con cierto tipo de aislantes. Ah, y aquí sí debo de aclarar una cosa. Una cosa es resistencia y otra cosa es interruptor. Los interruptores no se pueden definir como resistencias debido a que, como su nombre lo indica, están interrumpiendo la corriente eléctrica en el circuito. Por lo que realmente no limitan nada. Literalmente la cortan de golpe. Bueno, cortan la corriente eléctrica de golpe. No, perdón, estoy adelantando. También la resistencia eléctrica tiene esta unidad de tiempo llamada ohm, el cual está en su fórmula. Que básicamente el ohm es igual a la intensidad eléctrica sobre la corriente eléctrica. Vamos a volver con esta fórmula más adelante, porque esto se explica más con la ley del ohm. Pero, siguiente pregunta. ¿Qué es la resistividad? La resistividad se expresa de esta forma. La resistividad, que es esa P rara, es igual a la resistencia, que vendría siendo la R, por la sección transversal, que ahí sí no pude conseguir el dato, me parece que es donde están conectadas las resistencias, pero no estoy muy seguro, entre la longitud del circuito. Ok, y en pocas palabras, la resistividad es el dígito que define qué tanta resistencia a la corriente eléctrica tiene un circuito. Siguiente pregunta. ¿Qué es la ley del Ohm? Bien, la ley del Ohm determina una relación entre tensión eléctrica, entre corriente eléctrica y entre resistencia eléctrica. Estas se relacionan de la siguiente forma y con la siguiente fórmula.
La E es la, como vimos antes, es la intensidad eléctrica. A ver, perdón, es que no veo bien. Ahí está. La E es la resistencia eléctrica y esta es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Y aquí es donde volvemos a la fórmula del Ohm. Si, si, se, si se dan cuenta, si en esta segunda fórmula, en esta, despejamos R, o sea, la resistencia, quedaría de la misma forma que acá arriba. Ohm igual a intensidad eléctrica sobre corriente eléctrica. Y esto tiene un motivo. El ohm es una unidad única de la resistencia. Única. Ninguna otra utiliza. Ningún otro valor o concepto utiliza este símbolo. Y es por eso que se puede representar tanto la resistencia como por una R mayúscula como por una epsilon, que me parece que es como se llama este símbolo. Así que técnicamente tanto los ohms como la resistencia son la misma cosa, ya que a pesar de que sea una unidad métrica, el valor lo designa enteramente la resistencia. Por lo que en sí carece de un valor comparativo, ya que universalmente se utiliza el epsilon para calcular la resistencia. Hasta donde llegó mi investigación, quiero aclarar. Siguiente pregunta. ¿Dónde se aplica la ley del Ohm? Bien. La verdad a estas alturas pienso que ya es muy obvio en qué aplica. De hecho, en qué aplica todo lo que estamos viendo. Pero sí es que a todo lo que expliqué le quito la palabra eléctrica, sí se puede malinterpretar. Por ejemplo, si solo pongo tensión, resistencia y corriente, no sabrán de qué tipo de corriente. De agua, de luz, por ejemplo. Bueno, no sé si se puede manejar así la luz, pero ese no es el punto. Básicamente, la ley del Ohm solo aplica con circuitos electrónicos y circuitos eléctricos. O básicamente con cualquier conector que pueda transmitir energía. Por lo tanto, esta ley es única de este tipo de conceptos. Todos conceptos de la energía. Más teniendo en cuenta las resistencias. Y obviamente esto se puede malinterpretar, ya que existen otro tipo de resistencias, por ejemplo. Pero o estas se manejan con otras leyes, o de plano estas resistencias ni siquiera tienen leyes, como como la resistencia emocional, por poner un ejemplo. Y es por esto que en sí la ley del Ohm es única para la electricidad, para todos los temas de electromagnetismo y de resistencia eléctrica. Siguiente pregunta. ¿Qué es la energía y la potencia eléctrica? Ok, la energía eléctrica es la diferencia de voltaje o el voltaje de un punto a otro. Y es por esta conexión de estos dos puntos que se puede transmitir energía existe una corriente eléctrica entre esos dos puntos. Eso se puede ver mucho en las antenas que son de luz, que podemos ver en la calle, todos los postes de luz. Cada poste de luz y cada transformador básicamente es un punto en la cual pasa la corriente eléctrica. Y entre esa distancia existe un cierto voltaje. Y es de esta manera en la que se define la energía eléctrica. La energía eléctrica en concreto, porque obviamente los demás tipos de energía funcionan de una forma muy diferente. Pero por otra parte, perdón, la potencia eléctrica es la diferencia de voltaje por unidad de tiempo.
Otros la definen como lo que potencia la energía que circule. Y esta se puede representar de distintas maneras. Por ejemplo, aquí. La P es el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Básicamente el potencial eléctrico puede ser igual a la intensidad eléctrica por la corriente eléctrica. O sea que puede ser igual al ritmo que tiene la energía por la longitud o el valor que tiene la propia corriente eléctrica. También se puede representar como voltaje al cuadrado sobre resistencia, que básicamente pues el voltaje sería pues la energía que va pasando por el circuito o el conductor entre la resistencia para descartar la resistencia por completo. ¿Por qué? Porque técnicamente el voltaje ya tiene cierta unidad de tiempo. Y por último es la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia eléctrica. Y esa última fórmula, la verdad, no puedo encontrar una explicación. Una disculpa. Pero sí, básicamente esa es la potencia eléctrica. Es un valor del voltaje por unidad de tiempo en sí. Y se calcula de estas formas. Siguiente pregunta. A ver, ¿cómo se comporta la corriente eléctrica en un arreglo de resistencia en serie? Ok. Ahora, recordemos que los componentes en serie, son los que están conectados a la vez. O sea, uno tras otro, tras otro. Tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. De nuevo, mis dedos son la pila, ¿ok? Ahora, en este caso, debido a que las resistencias están en serie, la corriente eléctrica es mucho menor. ¿Por qué? Porque aquí solo hay una fuente de energía, de aquí para acá. Pero si aquí están todas las resistencias, va a reducir mucho la corriente. Y puede ser que en cierto punto ni siquiera dé corriente acá. Que las resistencias sean tantas que pueda cortar la corriente. Es por eso que en términos de resistencias en serie, estas se definen por esta fórmula. La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias que haya en el circuito. Y estas van del infinito porque si ponemos de ejemplo un circuito como por ejemplo, que es completamente cuadrado, si ponemos de ejemplo este tipo de circuitos, en sí no tiene un límite las resistencias que puedas poner. Y es por eso que la corriente eléctrica es mucho menor, ya que hay mayor resistencia en el circuito en serie. Siguiente pregunta. ¿Cómo se comporta la corriente eléctrica en un arreglo de resistencias en paralelo? Okay. En paralelo, en este caso, como su nombre lo indica, todos los componentes deben estar en paralelo. Por lo que en este caso, solo puede haber tres resistencias. Una aquí, otra en el centro y otra de este lado. Y siempre deben de estar a la misma distancia. Obviamente en cada conexión puede haber más, pero en sí solo tiene un límite. Solo encontré la fórmula con un límite de 3. No sé muy bien el por qué, pero yo creo que es más cuestión de estética o algo por el estilo. O se equivocaron con la fórmula. Pero debido a que están en paralelo, como todo lo que está en paralelo, los valores de la resistencia van a ser considerados como coeficientes. Tanto el total como las resistencias parciales. Y es por esto que debido a que están conectadas en diferentes puntos del circuito, hay más corriente eléctrica. Ya que en este caso
habría dos tipos de conexión con la energía. Habría conexión de energía de este lado conexión de energía de este lado. Y solo habrían tres resistencias. Por lo que aquí va la energía, pasa la energía de este lado, se reduce de este punto y se va aquí. Pero a la vez, de este lado se obtiene energía, una disculpa, se obtiene energía hasta acá, se reduce aquí, por aquí, y se suma con la otra que viene de este lado. Y después se va abajo y se reduce con la que está hasta abajo. Pero es a lo que voy, o sea, no es lo mismo, no es una sola fuente de energía, son dos. Y si nos vamos a circuitos más complejos, pueden ser más de dos. Es por esto que hay más corriente eléctrica y también es por esto que en paralelo hay menos resistencia eléctrica cuando eh, hay menos resistencia eléctrica cuando están en paralelo. Aunque teniendo en cuenta mis pocos conocimientos de electrónica, realmente las resistencias es para evitar que que ciertos componentes se quemen por transmitir demasiada energía en el circuito. Así que por eso existen las resistencias, para limitar esa cantidad de energía y poder hacer que el circuito funcione de la mejor manera. Y después están los transformadores que también pueden y las bobinas que también pueden estar en el circuito, y esas se encargan en aumentar la energía, ya que es como un tope. De hecho, creo que los capacitores también funcionan así. Es como un tope, se va llenando la energía y después va circulando de vuelta al circuito. Pero al momento de estarla generando dentro de ese tipo de componentes, lo que hacen es almacenar más energía para después expulsarla por un lado. Aunque supongo que ese es otro tema para otra semana. Siguiente pregunta. ¿Qué es la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz es la fuerza que yace en un campo electrostático que producen todos los circuitos electrónicos al momento del paso de energía. Básicamente este circuito electrostático es lo que mantiene la energía en el conductor. Debido a que en el conductor va circulando la energía, oscilando el conductor, genera un campo electrostático que mantiene la energía en ese conductor. Y si se quita la energía, este campo mantendría la... A ver, para explicarlo mejor. Si en el circuito se quita la fuente de poder, la batería, ese campo mantendría la energía en todo el circuito durante unos segundos. O unos minutos incluso. Y esa cantidad de tiempo se mide en base a la fuerza, perdón, se me fue el nombre, electromotriz. Esa fuerza es la que indica que tanto poder tiene ese campo electrostático para mantener la energía y para saber cuánto tiempo se va a mantener ahí. Porque en algunos casos, como los capacitores, se puede mantener demasiado tiempo. Y de hecho, la energía electromotriz también es una propiedad que tienen los capacitores. Y este campo electrostático en sí pues lo tiene cualquier cosa que pueda mantener la corriente, cualquier conductor. Se genera en base al movimiento, como dice, electromotriz. Pero es al movimiento de la energía genera ese campo eléctrico. Y un ejemplo convencional es cuando desconectamos un aparato de la corriente, luego se llega a mantener encendido por unos minutos. Un ejemplo más conciso sería, por ejemplo, una computadora. Más las de luces, ya que es más fácil verlo así.
Cuando se apaga una computadora y se desconecta la fuente de poder o se apaga la fuente de poder con el interruptor, eh, lo que hace ese interruptor es solo cortar de lleno el suministro de energía del contacto en el que está conectado la fuente de poder. Pero toda la energía que almacena fuente de poder sigue estando ahí. Y es por eso que en sí la energía dentro de la computadora dura unos minutos más. Y esto se puede ver más en las computadoras de luz porque si tienen una luz que se mantiene cada vez que está encendida, cada vez que hay corriente eléctrica, al momento de desconectar, al momento de apagar la fuente de poder, esa luz va a seguir durante unos minutos. Esto también se puede ver si tienes conectado una webcam, ya que tienen un botón que indica que tiene corriente eléctrica. Bueno, que está pasando corriente eléctrica, que solo falta activarla. O un micrófono, ya que algunos tienen un indicador de luz en el cual está encendido. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte, profesor. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Bye. Ay, un segundo. Ahora sí, bye.